Rechazado y abandonado por mi familia, regresé después de varios años. Mamá palideció de inmediato y papá se quedó paralizado. Mi hermano susurró, él no debería estar aquí. Así que solté la bomba. Hola. Gracias por su continuo apoyo, esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Sabrina Anderson de Ohio. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Tenía 15 años cuando me dejaron. El andén del tren se extendía ante mí, frío y vacío, una losa de hormigón que parecía tragarme por completo. Mi padre me puso un billete en la mano, con los dedos ásperos y la voz entrecortada. Es lo mejor, Elliot, dijo, sin siquiera mirarme. Estamos eliminando peso muerto. Mi madre estaba a un paso detrás de él, con los labios apretados y los ojos fijos en el suelo como si ya me hubiera ido. Miles, mi hermano, el chico de oro, sonrió con suficiencia por encima del hombro de mi madre. Buena suerte, chico aburrido, dijo, con la voz boteando ese tono presumido que había perfeccionado durante años de ser su orgullo y alegría. Luego se giraron, los tres, y caminaron hacia el tren. Me quedé allí, con el billete arrugándose en mi puño, viendo cómo se encogían sus siluetas, la espalda ancha de papá, los hombros encorvados de mamá, el pavoneo de Miles, hasta que las puertas del tren se cerraron con un silbido y desaparecieron. No me moví durante un rato. El andén se vació, los extraños me rozaban como si fuera invisible. El estruendo del tren se desvaneció y la verdad me golpeó con fuerza. No iban a volver. Había sido su sombra, el lento, el niño que no podía seguir el ritmo de las calificaciones de Miles o las expectativas de papá. Hablaron de ello antes, con miradas de reojo, discusiones en voz baja sobre qué hacer conmigo, pero nunca pensé que realmente lo harían. Tirarme como basura y marcharse a su pequeña vida perfecta. Intenté llamar a casa. El teléfono sonó y sonó, 10 veces, 20, hasta que hizo clic en un tono muerto, desconectado. Usé las últimas monedas de mi bolsillo en un teléfono público fuera de una gasolinera, marcando el celular de Miles, directamente al buzón de voz. Hola, soy yo, dije, con la voz quebrada. ¿Dónde están? Esto no es gracioso. Nada. Dejé 3 mensajes más esa noche, cada uno más enfadado, hasta que el teléfono público se comió mi última moneda y me escupió silencio. Por la mañana, me quedaban $4, un billete a ninguna parte y una certeza abrumadora. Lo habían planeado. La primera noche fue la peor. Dormí en un banco fuera de la estación, con el billete todavía en la mano como una especie de salvavidas retorcido. El hambre me roía, pero peor era la pregunta que se repetía en mi cabeza. ¿Por qué? Nunca había sido suficiente para ellos. Papá quería un hijo del que presumir en su negocio de materiales de construcción. Mamá quería un niño que pudiera vestir para la iglesia y presumir. Miles les daba a ambos, con sus sobresalientes y su encanto que podía derretir a cualquiera. Yo me tropezaba con las palabras, tardaba demasiado en matemáticas y no podía fingir una sonrisa ni para salvar mi vida. Me llamaron aburrido tantas veces que se me quedó grabado como una marca, y ahora me habían soltado. Podría haberme rendido. Muchos niños se habrían acurrucado y esperado a que alguien los salvara. Pero al amanecer, gris e implacable, tomé una decisión. Rompí el billete por la mitad y quemé los pedazos con una cerilla que encontré en mi bolsillo. La llama era pequeña, pero se sentía como una promesa. Pensaban que no era nada, se lo demostraría. Les haría atragantarse con esa palabra, aburrido, hasta que fuera lo último que recordaran de mí. Entré en la ciudad con esos $4 y compré un sándwich rancio en un restaurante llamado Rosie's. El lugar era un antro, mostradores manchados de grasa, una máquina de discos que no funcionaba, pero era cálido, y necesitaba eso. Estaba sentado allí, masticando lentamente, cuando un tipo se deslizó en la cabina frente a mí. Era mayor, quizás de 50 años, con una cara como cuero agrietado y ojos que no se perdían mucho. Pareces estar huyendo de algo, dijo, con voz áspera pero no desagradable. Me encogí de hombros, sin ánimo de lástima ni de correr hacia ella. Murmuré. Él sonrió, mostrando un diente faltante. Me llamo Sam. Solía ser dueño de la mitad de esta ciudad antes de que los bancos se la quedaran. ¿Tienes un nombre, chico? Elliot Dyche. Y eso fue todo. Sam no me preguntó por qué estaba solo ni dónde estaban mis padres. Simplemente habló de los tratos que había hecho, de las propiedades que había dado la vuelta,
de los errores que le costaron todo. Escuché, absorbiéndolo todo. Cuando terminé el sándwich, me lanzó un libro al otro lado de la mesa. Bienes raíces para principiantes. Empieza por ahí, dijo. Tienes el aspecto de alguien que no tiene nada que perder. Lo miré fijamente, luego a él. ¿Qué es esto?, pregunté. Una salida, dijo, si eres lo suficientemente inteligente como para usarla. Tomé el libro. Sam no lo sabía, pero me había entregado un arma. Le di las gracias, me lo guardé en el bolsillo y conseguí un trabajo barriendo suelos en Rosies esa misma tarde. Salario mínimo, horas agotadoras, pero era un comienzo. Trabajaría, aprendería, construiría. Todas las noches repasaba a ese libro, garabateando notas en servilletas. Todos los días observaba a la gente, cómo se movían, qué querían, cómo se rompían. No sabía dónde estaba mi familia, pero sabía una cosa, los encontraría, y cuando lo hiciera, verían que el chico aburrido ya no era tan aburrido. Me habían dejado en la oscuridad, pero yo estaba saliendo a la luz, paso a paso, página a página, dólar a dólar. Se arrepentirían, me aseguraría de ello. No dormí mucho esos primeros años, no porque no pudiera, aunque el catre lleno de bultos en la trastienda del restaurante no ayudaba, sino porque cada segundo que no me movía sentía que era un segundo que ellos estaban ganando. Papá, mamá, miles, estaban en algún lugar, viviendo sus cómodas vidas, probablemente riéndose de cómo se deshicieron de mí. Ese pensamiento quemaba más que los incendios de grasa que apagaba en Rosies, y me mantenía en marcha. Barrer pisos pagaba las cuentas, pero el libro de Sam era mi verdadero boleto. Lo había leído de cabo a rabo al final de ese primer mes, con las manos manchadas de tinta por subrayar cada línea que importaba. Los bienes raíces no se trataban solo de edificios, se trataba de poder, y yo lo quería. Ahorré cada centavo que pude. Después de un año en Rosies, tuve suficiente para dejar la escoba y tomar un trabajo como mensajero para una pequeña firma de propiedades 2 pueblos más allá. Era trabajo de peón, entregar papeles, traer café, pero observaba a los corredores como un halcón. Regateaban los precios, daban la vuelta a casas destartaladas por el triple del coste y se embolsaban la diferencia. Tomaba notas en servilletas, guardándolas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Sam aparecía a veces, apoyado en el mostrador del restaurante con esa sonrisa agrietada, lanzándome consejos. Encuentra las grietas, Elliot, decía. Todos los mercados las tienen. Ahí es donde se esconde el dinero. Tenía razón. Empecé a detectar tratos que se les escapaban, ejecuciones hipotecarias, gravámenes fiscales, propiedades que nadie quería, hasta que alguien como yo las hacía brillar. A los 19 años, había reunido lo suficiente para mi primera compra, un dúplex en ruinas por el que nadie más pujó. La firma se rió cuando pedí un préstamo, dijeron que era demasiado joven, demasiado inexperto, pero encontré un prestamista privado al que no le importaba mi edad, solo mi garantía. Arreglé ese lugar yo mismo, noches y fines de semana, aprendiendo fontanería de un libro de la biblioteca y pintando paredes hasta que me dolían los brazos. Lo vendí 6 meses después por el doble de lo que pagué. Esa fue la primera probada de la victoria, y me golpeó más fuerte que nada. No me detuve ahí. Compré otro, luego 2 más, dándoles la vuelta cada vez más rápido. La gente empezó a fijarse en el chico de la mirada tranquila y la habilidad para convertir la basura en oro. Lo encontré, Aswood Holdings. A los 22 años, el nombre provenía del billete quemado que había incendiado en ese andén, cenizas de lo que me habían dejado, madera para lo que yo había construido. Sam me dio una palmada en el hombro cuando se lo dije. Ahora eres un tiburón, chico, dijo. No te olvides de morder. Alquilé una pequeña oficina, solo un escritorio y un teléfono, y contraté a un tipo llamado Leo, un ex convicto fibroso que sabía de números mejor que nadie. Fuimos tras tratos más grandes, bloques de apartamentos, lotes comerciales, olfateando grietas como me enseñó Sam. A los 25 años, Aswood era un nombre que la gente conocía. Los corredores que se habían reído de mí me llamaban señor. El dinero entraba a raudales, pero no era suficiente. Nunca se trató del dinero, se trataba de ellos. Contraté a un investigador privado ese año. Se llamaba Vince, un tipo fumador empedernido con voz de grava. Encuéntralos, le dije, deslizando una pila de billetes por mi escritorio. Richard, Clara, Miles, Appolito Carter. No me importa cuánto tiempo lleve. Vince no preguntó por qué, solo asintió y se puso a trabajar. Pasaron los meses, y yo seguí construyendo, comprando, dando la vuelta, expandiéndome. Aswood se tragaba empresas más pequeñas,
y yo me mudé a una oficina en un rascacielos con una vista que se extendía por kilómetros. A veces me quedaba allí de pie, con las manos en los bolsillos, imaginando sus caras cuando apareciera, aunque todavía no. No estaba listo. Vince me llamó un martes, 6 meses después de haberlo contratado. Los tengo, dijo, dejando caer un archivo en mi escritorio. Lo abrí, y allí estaban. Una foto de papá, más canoso, pero todavía de espalda rígida, fuera de una tienda de materiales de construcción con su nombre, Carter Supplies. Mamá a su lado, agarrando un bolso, con aspecto de mayor pero remilgada como siempre. Miles, sonriendo con suficiencia con una gorra de graduado universitario. Todo encantó y nada de sustancia. Vivían en una mansión suburbana, 3 pisos de ladrillo y satisfacción petulante, propiedad de una firma llamada Pinnacle Properties. Vince tenía más, registros bancarios, declaraciones de impuestos, pero dejé de escuchar después de eso. Les había ido bien sin mí, mejor que bien. Eso dolió más que el andén. Despedí a Vince y me quedé allí sentado, mirando la foto. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más oscuro. Habían construido su pequeño imperio mientras yo había estado saliendo de la nada. Sin embargo, el negocio de papá era inestable. Las notas de Vince decían que había perdido clientes, que había pedido préstamos, que era vulnerable. ¿Podría usar eso? Me recosté, con la mente acelerada. Pinnacle Properties era la clave de su casa. Carter Supplies era el salvavidas de papá. Me quedaría con ambos, no rápido, todavía no, sino pieza a pieza, hasta que no les quedara nada a lo que aferrarse. Lema Leo. Investiga Pinac, le dije. Averigua quién es el propietario, cuánto vale y qué se necesita para comprarla. Levantó una ceja pero no hizo preguntas. Las palabras de Sam resonaron en mi cabeza. Muerde. Ahora era un tiburón, dando vueltas alrededor de su pequeño mundo perfecto. Me habían dejado pudrirme, pero yo había resucitado de entre los muertos, y pronto verían lo que el chico aburrido podía hacer. Lo sentirían, cada corte, cada pérdida, hasta que me suplicaran que parara. No lo haría, no hasta que fueran polvo. Conduje hasta su casa un viernes por la noche, el tipo de noche que siempre habían pasado fingiendo que eran mejores que los demás. La mansión se alzaba amenazante, 3 pisos de ladrillo y arrogancia, con luces brillando a través de las ventanas como si se burlaran de mí. El archivo de Vince decía que era suya, arrendada a través de Pinnacle Properties, y yo había memorizado cada detalle. La dirección, los metros cuadrados, el hecho de que el nombre de papá ya ni siquiera aparecía en la escritura. Aswood Holdings era ahora una máquina, y yo era su filo, una cuchilla afilada y lista para cortar. Aparqué mi coche, un sedán negro que costaba más que todo el negocio de papá, y salí. Sin dudarlo. Esto no era una visita, era un ajuste de cuentas. Toqué el timbre, fuerte y claro. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba él, Richard Carter, mi padre, en mitad de una diatriba sobre algún envío que había salido mal. Se quedó paralizado cuando me vio, con la boca entreabierta, los ojos muy abiertos como si hubiera visto un fantasma. No me inmuté. Hola, papá, dije, con voz inexpresiva. Detrás de él, mamá, Clara, dejó caer un vaso. Se hizo añicos en la madera dura, pero ella no se movió. Solo se quedó mirando, con la cara pálida como la muerte. Miles entró desde la sala de estar, con una cerveza en la mano, y se detuvo en seco. Él no debería estar aquí, murmuró lo suficientemente bajo como para que pensara que no lo oiría. Lo hice. Lo oí todo. Yo, susurró mamá, como si necesitara probar la palabra. Entré sin preguntar, mis zapatos resonando en su prístino suelo. El lugar apestaba a su orgullo. Muebles pulidos, fotos enmarcadas de la graduación de Miles, ni rastro de mí. Sorprendidos, dije, mirando a papá a los ojos. Se recuperó rápidamente, cuadrando los hombros como si todavía tuviera el control. ¿Qué quieres?, espetó. 10 años, y apareces ahora. Casi me río. 10 años, y todavía pensaba que podía hablarme con desprecio. Me invitaron a cenar, pero no fue por hospitalidad, fue por pánico. Nos sentamos a su larga mesa de roble, con platos de asado y patatas de los que probablemente se habían jactado a sus vecinos. No toqué la comida. Mamá no dejaba de mirarme, con las manos retorciendo una servilleta hasta hacerla nudos. Miles sonreía con suficiencia al otro lado de la mesa, recostado como si fuera el dueño del lugar. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el chico aburrido?, dijo, bebiendo su cerveza. Dejé que el silencio se prolongara, observándolo retorcerse. Papá lo rompió,
golpeando el tenedor contra la mesa. Responde a tu hermano, Elliot. ¿Por qué estás aquí? Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y miré a mamá. Siempre había sido el eslabón débil, la que lloraba por las noches pero nunca se enfrentaba a él. ¿Por qué lo hicisteis? Pregunté, con frialdad. ¿El tren? ¿Por qué me dejasteis? Sus ojos se dirigieron a papá, luego de vuelta a mí. Abrió la boca, la cerró. Papá intervino. Fue una decisión difícil, pero funcionó. No. Estás aquí, vivo. Deja de Laura Queer. Fue entonces cuando mamá se quebró. No queríamos, soltó, con la voz temblorosa. Eras lento, Elliot, aburrido. Teníamos que pensar en Miles, en su futuro. Nos estabas frenando. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero no pestañeé. Aburrido. Ahí estaba de nuevo, su cuchillo favorito. Miles resopló. Sí, eras un lastre. Sin ofender. Papá sintió como si estuviera resuelto. Una decisión práctica, dijo. La familia se trata de resultados, no de sentimientos. Me recosté, dejando que se asimilara. Lo habían planeado, cada paso, cada mentira. No era su hijo, era su error, borrado para que Miles pudiera brillar. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás con un chirrido. Gracias por la honestidad, dije, y me marché. No me siguieron. En mi coche, agarré el volante hasta que me blanquearon los nudillos. La ira no era suficiente, o la ira era caos. Necesitaba concentración. Sabía que eran podridos, pero oírlo, ver sus caras petulantes, encendió un fuego que no podía apagar. Pagarían, no con palabras, no con lágrimas, con todo lo que tenían. A la mañana siguiente, llamé a Leo. Pinnacle Properties Dodge. Empresa fantasma, oferta en efectivo, lo que sea necesario. Hazlo. No preguntó por qué, simplemente se puso a trabajar. Al mediodía, tenía un precio, elevado, pero no me importaba. Transferí los fondos, y para el lunes, era mía. Primer paso. Esa tarde, entregué personalmente el aviso de desalojo. 30 días para desalojar, firmado por Ashwood Holdings. Mamá abrió la puerta. Sus ojos leyeron el aviso. ¿Qué es esto? Balbució. No sonreí. Ya lo averiguarás, dije, y me fui. El segundo paso fue Ashwood Ventures. Lo había estado planeando durante semanas. Una nueva rama de mi imperio, dirigida directamente a la garganta de papá. Carter Place estaba perdiendo clientes, y yo haría que se desangrara. Pedí favores, rebajé sus precios y envié a mi equipo a robar cada contrato que le quedaba. El miércoles, su mayor comprador era mío. El viernes, le siguieron 2 más. No me detuve ahí. Compré a su principal proveedor, le subí las tarifas solo a él y vi cómo se ahogaban sus márgenes. No podía competir, ni siquiera podía respirar. Miles intentó defenderse, porque, por supuesto, lo hizo. Apareció en los periódicos unos días después, en una entrevista a medias alegando que yo era un don nadie amargado que quería arruinar a una buena familia. Lo leí mientras tomaba un café, casi impresionado por lo desesperado que sonaba. Elliot Carter es un fantasma del pasado, había dicho. Celoso de nuestro éxito. Celoso. Esa palabra otra vez, como si todavía pensara que podía retorcer el cuchillo. Le salió el tiro por la culata. Los lectores investigaron la historia. Niño abandonado, chico de oro, padres que abandonaron a su propio hijo, y los comentarios se volvieron crueles. ¿Quién deja a un niño de 15 años en un andén? Preguntó uno. Familia basura, dijo otro. Yo no planté esas semillas, pero no me importó verlas crecer. Mamá vino a mí después. Se presentó en mi oficina sin avisar, con el abrigo arrugado y los ojos hinchados de llorar. La recepcionista me avisó y la dejé entrar, no por amabilidad, sino por curiosidad. Se quedó allí de pie, agarrando el mismo bolso de la foto de Vince, con un aspecto más pequeño del que recordaba. Elliot, por favor, dijo, con la voz temblorosa. Esto tiene que parar. La casa, el negocio de Richard, es demasiado. Me recosté en mi silla, con los dedos entrelazados, y la dejé hablar. Nos equivocamos. Lo sé. Me he arrepentido todos los días desde entonces. ¿No lo ves? Extendió la mano hacia mí por encima del escritorio. La retiré, lenta y deliberadamente. Me enseñasteis a sobrevivir solo, dije, con tono uniforme. No podéis suplicar ahora. Su rostro se arrugó, pero no me inmuté. El arrepentimiento era barato, 10 años demasiado tarde, y solo porque estaban perdiendo. Murmuró algo sobre el perdón, pero la interrumpí. Fuera,
dije, señalando la puerta con la cabeza. Se fue, sollozando, y yo volví a la vista de la ciudad. No había grietas allí, solo acero y cristal. Me lo había ganado. Papá nos suplicó, luchó, o lo intentó. Recurrió a viejos favores, condujo hasta cada cliente que le quedaba, ofreciendo tratos que no podía cumplir. Lo sabía porque tenía gente vigilando. Uno de ellos, un tipo que se había pasado a mi lado, me envió una grabación. La voz de papá, frenética, prometiendo descuentos que no podía permitirse. Carter Seblaise lleva aquí décadas, había dicho. No me abandones por un advenedizo. Advenedizo. Sonreía ante eso. A la tercera semana, su último cliente se marchó. El banco embargó su almacén al día siguiente, otra deuda que había comprado discretamente a través de una empresa fantasma. Estaba acabado. Miles hizo una última jugada, porque no pudo evitarlo. Apareció fuera de mi edificio, esperando junto a mi coche cuando salí tarde una noche. Tenía el pelo desordenado, la camisa desabrochada. El chico de oro se había echado a perder. ¿Crees que has ganado?, gritó, acercándose. Sigue sin ser nada, Elliot, solo un rencor con una cuenta bancaria. Seguí caminando, pero me agarró del brazo. Me giré rápidamente, y él lanzó un puñetazo. Lo esquivé fácilmente. Era descuidado, borracho de ira, y le atrapé la muñeca. Sigues siendo el débil, dije, empujándolo hacia atrás. Tropezó, cayó al pavimento y me miró con furia. Hicieron bien en abandonarte, espetó. No respondí, simplemente me subí al coche y me marché, dejándolo allí. El final llegó rápido después de eso. Los 30 días estaban a punto de terminar, y Carter Seblaise era un cadáver. Cuentas vacías, sin contratos, un nombre en el que nadie confiaba. La prensa se enteró, publicó titulares sobre la familia arruinada. No impulsé esas historias, pero tampoco las detuve. Mamá llamó una vez, dejó un mensaje de voz que no devolví. Lo estamos perdiendo todo, Elliot. Por favor. Lo borré. La camioneta de papá fue embargada. Vi al tipo del embargo remolcándola yo mismo, pasando por su calle. Estaban acorralados, arruinados y sin movimientos. Me senté en mi oficina esa noche, hojeando el viejo archivo de Vince. Sus caras me miraban fijamente, el ceño fruncido de papá, la sonrisa remilgada de mamá, la sonrisa petulante de Miles. Habían construido esa vida sobre mis huesos, y ahora era ceniza. El desalojo era mañana. Estaría allí, observando cuando los de la mudanza arrastraran su mundo a la calle. Sentirían cada segundo, y me aseguraría de que supieran quién lo había hecho. Aparqué al otro lado de la calle de su casa el día del desalojo, con el motor apagado y las ventanillas bajadas. Los de la mudanza ya estaban allí, 3 tipos con monos, sacando cajas y muebles por la puerta principal como si fuera un trabajo más. No lo era, no para mí. La mansión de ladrillo que se había burlado de mí 30 días antes parecía vacía ahora, con las ventanas oscuras, su orgullo destripado. Me había asegurado de ello. Pinnacle Properties era mía, y yo mismo había firmado la orden. La familia Carter fuera antes del mediodía. Eran las 11:45, y estaban corriendo. Papá salió primero, gritando a los de la mudanza que fueran más despacio. Su voz se quebró, desesperada. Llevaba una lámpara en una mano y un maletín en la otra, probablemente lleno de papeles inútiles de Carter Seblaise. Ese negocio estaba muerto, enterrado bajo el peso de mis tratos y sus deudas. También había comprado esas deudas, cada préstamo que había pedido para mantener a flote su barco que se hundía, y las había reclamado la semana pasada. No le quedaba nada. Mamá le siguió, agarrando una maleta, con el pelo revuelto y lágrimas surcando su rostro. No le miró, simplemente se arrastró hasta el césped y dejó caer la maleta como si pesara más de lo que podía cargar. Miles salió el último, con las manos en los bolsillos, sin sonreír esta vez. El chico de oro estaba deslustrado, y lo sabía. A los de la mudanza no les importaba. Tiraron sus cosas en el jardín, sofá, sillas, un espejo roto, apilándolas mientras el reloj se acercaba al mediodía. Los vecinos observaban desde sus porches, susurrando. Yo no me moví de mi coche. Quería verlo todo, cada segundo de su caída. Papá se giró y me vio, sus ojos entrecerrándose al otro lado de la calle. Se acercó, con el puño cerrado y el maletín balanceándose. «¿Tú hiciste esto?», gritó, deteniéndose a pocos metros de mi ventana. «Pequeño bastardo vengativo». Apoyé el brazo en la puerta, tan tranquilo como siempre. «Tú hiciste esto», dije. «Hace 10 años. Yo solo lo terminé». Su rostro se retorció, ira, vergüenza, algo más,
pero no se abalanzó. Sabía que perdería. Mamá corrió detrás de él, agarrándole del brazo. Elliot, para esto, suplicó, con la voz ronca. Lo hemos perdido todo, la casa, el negocio, nuestro nombre. ¿No es suficiente? La miré, a la mujer que se había quedado callada mientras me dejaban en ese andén. No, dije, no lo es. Miles se unió a ellos, empujando a papá para ponerse delante de mí. Eres un monstruo, espetó, tan cerca que podía ver el sudor en su frente. Éramos una familia, y tú nos separaste. Entonces salí del coche, lenta y deliberadamente, hasta que estuve a centímetros de él. Nunca fuisteis mi familia, dije. Fuisteis mis carceleros. Y estallé. Él se abalanzó, pero papá lo contuvo, murmurando algo sobre no darme la satisfacción. Movimiento inteligente. Saqué una carpeta del asiento del pasajero, el golpe final. Vuestras deudas, dije, tirándola a los pies de papá. Son mías. El banco ha terminado con vosotros, y yo también. Estáis en bancarrota. Se quedó mirando los papeles esparcidos por el barro, con la mandíbula floja. Mamá cayó de rodillas, sollozando, mientras Miles pateaba la carpeta como un niño haciendo una rabieta. No esperé más. Volví al coche y asentí con la cabeza a los de la mudanza. Terminadlo, dije. Sacaron la última caja, un marco de fotos, la foto de graduación de Miles, y la tiraron al montón. La prensa apareció cuando me marchaba. Les había avisado esa mañana, de forma anónima, por supuesto. Los flashes de las cámaras, los periodistas pululaban, gritando preguntas a papá mientras intentaba proteger a mamá. Familia abandonada, hijo lo pierde todo, decía el titular. Yo no lo escribí, pero lo moldeé. Al caer la noche, estaba por todas partes, en internet, en la televisión, en todos los restaurantes y bares de la ciudad. Miles se marchó esa tarde en autostop, en una camioneta destartalada que lo recogió en la acera. Papá y mamá desaparecieron después de eso, sin dirección de reenvío, sin rastro. Se habían ido, borrados, como yo lo había estado. Volví a mi oficina, con el horizonte de la ciudad recortándose con fuerza contra el horizonte. Arriba, me serví un whisky de la botella que guardaba en mi escritorio. La buena, la que nunca había compartido. La vista se extendía, torres que había comprado, calles que había reclamado. Abrí el viejo archivo de Vince por última vez. Sus caras me miraban fijamente, el ceño fruncido de papá, la sonrisa remilgada de mamá, la sonrisa petulante de Miles. Lo había guardado como un recordatorio, pero ya no lo necesitaba. Lo rompí por la mitad, lenta y deliberadamente, y dejé que los pedazos cayeran a la basura. El andén parpadeó en mi mente. 15 años, frío, solo, el billete quemándose en mi mano. Me dejaron allí, pensando que me desvanecería. No lo hice. Me levanté, construí un imperio y convertí su mundo en barro. Bebí el whisky, el ardor agudo en mi lengua, y capté mi reflejo en la ventana. No sonreí, solo un fantasma de sonrisa, fría y dura, mía. El chico aburrido estaba muerto. Los había matado, y a ellos con él. Sentirían esa oscuridad para siempre, donde quiera que se arrastraran. Yo era libre, intocable, y había terminado de mirar atrás. El vaso tintineó en el escritorio. El triunfo sabía bien. Si sentiste la emoción de la venganza de Elliot, pulsa el botón me gusta y házmelo saber. ¿Se lo merecían? Deja tus pensamientos en los comentarios, los leo todos. Suscríbete ahora y toca la campana para no perderte la próxima historia de triunfo, traición o cualquier cuento retorcido que se me ocurra. Comparte esto con alguien que apoyaría al desvalido.